Ruth capítulo 2, versículo 12. De antemano, muchas gracias por la invitación que me han hecho a predicar en esta conferencia de jóvenes. Un cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Está su iglesia Bautista Fundamental Palabra Viva. Mi nombre es el pastor Helber Calderón y estamos para servirle. Quiero animarles a todos ustedes, especialmente los jóvenes, que abran las Biblias en Ruth capítulo 2, versículo 12. Pónganse en pie, mis queridos hermanos, y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Ruth capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Lean conmigo: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dice: bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Es interesante y a la vez triste ver cómo la vida de este hombre llamado Elimelech, con su esposa Noemí, con sus dos hijos, Malón y Kelión, y sus dos nueras, Orfa y Ruth, cómo experimentan una tragedia familiar. Como que posiblemente por causa de algunas decisiones incorrectas que toman en la familia, cómo mueren, cómo andan de allí de Belén a Moab, de Moab a Belén, buscando entre comillas la bendición, la prosperidad. Pero vemos cómo después de esta crisis, de esta situación difícil, cómo Ruth y su suegra Noemí pueden llegar al lugar donde deberían haber estado desde el comienzo. Es al lugar donde usted y yo tenemos que estar. Booz le dice a Ruth, le dice: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si hay un lugar donde usted y yo tenemos que estar en estos momentos, es bajo sus alas, bajo su protección. Quiero predicarle un mensaje que he titulado: bajo sus alas. Bajo sus alas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permite reunirnos. Gracias por esta bella iglesia, por los jóvenes que están en estos momentos reunidos, escuchando tu palabra. Nuestras oraciones han sido que tú bendigas esta hermosa iglesia, que bendigas su pastor, que bendigas la familia pastoral. Señor, que bendigas mis hermanos que están escuchando. Por favor, que tu Espíritu Santo pueda obrar de tal manera que podamos venir a confiar, a refugiarnos bajo tus alas. Que si hay alguien que no es salvo, Señor, hoy pueda ser el día de su salvación. Edifica tu pueblo, edifica tu iglesia. Dame gracia. Humíllame, Señor, para que tú seas exaltado y para que tu pueblo sea bendecido. Que al final de todo, Señor, tu nombre sea exaltado y nosotros podamos tomar decisiones, Señor. Gracias, Señor. Úsame, dame las palabras correctas y poder ser de bendición a mis hermanos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Como a veces decimos irónicamente que los hijos del zapatero andan descalzos, o a veces pudiéramos decir que casa de herrero, asadón de palo. Pero es interesante que en la región de Belén, que quiere decir casa de pan, se experimentó hambre. Qué interesante. Dice Ruth 1:1, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Belén significa casa de pan, pero había hambre en el país. No era la primera vez ni sería la última. La Biblia habla de repetidas veces que hablan de semejantes crisis económicas. En los tiempos de Abraham, Génesis 2:10, en los tiempos de José, hermanos, Génesis 41, experimentaron hambre en la tierra, experimentaron crisis. En los tiempos del rey David, segundo de Samuel 21:1, también hubo hambre, hubo escasez. ¿Recuerdan los tiempos de Elías?
En primer libro de Reyes, capítulo 17, cuando hubo sequía, cuando hubo hambre, y también experimentaron hambre en los tiempos del profeta Eliseo, en segundo de Reyes, capítulo 8. De tal manera que un hombre piadoso que se llamaba Elimelech, su nombre quiere decir mi Dios es rey, decidió llevar a su familia a pastos verdes, entre comillas, a la bendición. Hermano, estaba en la casa de pan en Belén, y él decidió, por causa del hambre, por causa de la situación difícil que estaban pasando, irse a un país vecino. Ahora, no se puede culpar a Elimelech de la falta de cuidado para proveer su familia, pero no puede justificarse que él se hubiera ido a Moab, a un lugar pagano, y dejar el lugar donde Dios lo puso, en Belén, en la casa de pan. Ese cambio, probablemente por causa de ese cambio de Elimelech, de haber llevado a Noemí, hermanos, su esposa, a Kelión, hermanos, y a su hijo también Malón, lo llevó, hermano querido, a Moab, hermanos, fue que terminó en el desastre de su vida. Y aquí quiero aplicar algo. Es necio pensar, hermanos, en escapar de un sufrimiento. Hermano, si Dios ha permitido esta crisis, esta pandemia, es porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Es un mensaje no solamente para el mundo, pero también, déjenme decirles, queridos jóvenes, queridos hermanos, que también es un mensaje para nosotros, la iglesia. No podemos escapar de las circunstancias, de las pruebas que se ponen en nuestro camino para que la tomemos. Y cambiar de lugar no es arreglar las cosas. Irse de la iglesia, salirse de la voluntad de Dios no es lo correcto. Salió Elimelech con su esposa Noemí, sus dos hijos Malón y Kelión. Probablemente ellos eran adolescentes, como muchos de los que me escuchan. Eran jóvenes. Sus papás lo llevaron a tomar malas decisiones. Se fueron con ciertos recursos económicos y probablemente les fue bien durante sus primeros años de residencia allí en Moab. Pero por circunstancias que profundamente no conocemos, su residencia en Moab se tornó muy amarga. Elimelech murió, hermanos, dejando a su esposa y a sus dos hijos solos. Los hijos se casaron con mujeres moabitas, hermanos. Qué triste, hermano, que cuando no hay un liderazgo, cuando no hay un padre, hermanos, como los hombres, nuestros hijos, los jóvenes, se desvían de la voluntad de Dios. Ahora, Dios es tan bueno, hermanos, que permitió que esas mujeres se convirtieran, especialmente Ruth, al Señor. Mire, y también no solamente muere Elimelech, sino que también, hermano, sus hijos Malón y Kelión también se mueren. Qué triste. Mueren los dos hombres. Dejan, hermano, contando a Noemí, 3 viudas. Hermano, nos podemos ver esta situación, nos puede dejar con la boca abierta. Que se muera su esposo, hermano, hermana, que se mueran sus 2 hijos y que usted quede con sus nueras. Hermano, qué triste esta historia. Les iba mal en Belén, pero sabe que aunque les iba mal en Belén, estaban en la casa de pan, en la voluntad de Dios. Hermano, muchas veces pensamos, por escapar de una supuesta crisis, de una prueba que Dios quiere permitir en su vida y en mi vida para producir crecimiento, para producir avance, para producir bendición, y huimos de un lugar que entre comillas nos iba mal para un lugar donde nos va a ir peor. Qué triste eso, hermanos. Les iba mal, pero después les fue peor. Elimelech con su esposa Noemí y sus 2 hijos dejaron su patria. Dejaron Belén, dizque porque había hambruna, dizque porque le iba mal. Pero en Moab se radicaron y les fue peor. En el lapso de 10 años, Elimelech y sus 2 hijos murieron. A veces a algunos creyentes les va mal en la iglesia, entre comillas, y entonces se retiran de la iglesia, se apartan de Dios sin pensar que la Biblia dice que separados de mí nada podemos hacer. Se apartan de la familia de Dios y tarde que temprano les va a ir peor. La Biblia dice en el capítulo 1 de Ruth que ella salió llena, salió con su esposo, con sus hijos, y volvió vacía.
La Biblia dice que salió con esperanza de una vida mejor, volvió derrotada por las tragedias. Hermano, la Biblia nos deja entender que salió con respeto del pueblo por ser persona dulce y volvió creando escándalo por ser una persona amargada de la vida. Dice Ruth capítulo 1 versículo 19, dice: anduvieron pues ellas dos, o sea Ruth y Noemí, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que había entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Muchas veces los cristianos están en la iglesia, están haciendo la voluntad de Dios, están ganando almas, y se le olvida que en el mundo tendremos aflicción. Se le olvida, hermano querido, que es necesario que seamos probados por diversas pruebas. Se le olvida. Eso no es irle mal, hermanos. Eso es enfrentarse al crecimiento, a formar un carácter. No se vaya de su iglesia, no se vaya de la voluntad de Dios, permanezca ahí, porque de todas maneras, si usted se va a ir a cualquier lugar, donde quiera que vaya, le va a ir peor. Quédese donde está. Quédese, hermano querido, hermano, ame a su pastor, ame su iglesia, ame su líder de jóvenes. Ame, hermano querido, servir a Dios. ¿Cómo murieron los hombres en tan poco tiempo? ¿Enfermedad? No sabemos. El nombre del hebreo, del nombre de Malión, era la palabra hebrea halad, para enfermizo. ¿Sería por persecución religiosa? ¿Por qué murió? Kelión significa exterminio. La palabra Kelión en el hebreo significa exterminio. Otras Biblias lo traducen la palabra Kelión como agotamiento o depresión. Hoy en día la gente se está destruyendo por enfermedad, hermanos, por desespero, por agotamiento. Hermano, quizás dicen las malas lenguas que es un exterminio mundial. Hermano, la gente anda con susto. La gente anda con miedo al coronavirus, por la crisis económica, por la escasez de empleo, por la falta de medicinas, hermano. Y ellas estaban de la misma manera, Ruth y Noemí. No, mire, Noemí no tenía esposo, no tenía hijos. Orfa y Ruth, se le habían muerto sus esposos. Eran 3 viudas desamparadas en un país lejano, en Moab. Hermanos, estaban muy mal. Y ellas, en ese contexto, se estaban recuperando del shock que produciría la muerte de sus esposos, y las mujeres comienzan a realizar planes para enfrentar la vida. Hermano, si llegó el coronavirus no es el fin de la vida. La vida continúa. Hay que seguir ganando almas. Hay que seguir bautizando a los nuevos creyentes. Hay que seguir, hermanos queridos, enseñando la Biblia a los nuevos creyentes. La vida continúa. Hay que seguir cantando en el coro. Hay que seguir tocando en la orquesta. Hay que seguir sirviendo a Dios. La vida continúa. Eso lo entendió Ruth y Noemí. Quizás Orfa no lo entendió. Sus recursos deberían ser ya pocos, los de ellas. Sus opciones limitadas. Y aun si los medios de comunicaciones modernos, llega una buena noticia. Ruth capítulo 1 versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¡Qué buena noticia! En medio de crisis, en medio de situaciones difíciles, siempre hay una buena noticia. Siempre hay un buen mensaje de parte de Dios que tenemos que escuchar. Siempre el siervo de Dios tiene algo que predicar. Qué bendición estar en la iglesia. Qué bendición estar bajo las alas de Dios. En tales circunstancias, Noemí resuelve regresar a Belén. Y probablemente para su sorpresa, las nueras quieren acompañarla. Hacen planes evidentemente y emprenden el camino. Versículo número 7 del capítulo 1.
Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse. Esto habla de un arrepentimiento, para volverse a Judá, de donde habían salido. Muchos cristianos están en la iglesia bien, están bendecidos, tienen alguien que les aconseje, tiene alguien que los bendiga, el Señor Dios de los cielos, tiene alguien que ore por ustedes. Hay una bendición, hay un cuidado, hay predicación, hay bendición. Y deciden irse para Moab, deciden irse para el mundo, y allí le va a ir mal. Si usted tiene ganas de irse para el mundo, irse para otra iglesia, mire, no se vaya. Ahora, de todas maneras, si quiere, váyase, pero algún día va a tener que volver. Y déjeme decirle, aquí les esperamos con los brazos abiertos. Si usted se ha ido de nuestra iglesia, aquí es bienvenida, aquí es bienvenido. Aquí son bienvenidos todos, les amamos, pero usted sabe lo que enseñamos aquí. Enseñamos la Biblia, la palabra de Dios para el beneficio de sus almas. Ahí están Ruth y Noemí. Y dice que lo mejor, hermanos, que pudieron hacer es volver al lugar donde habían empezado. Mire qué tragedia, mire todo lo que perdieron por salirse de la voluntad de Dios. Pero en el capítulo 2, versículo 1, aparece el tercer personaje principal de todo este relato. Dice la Biblia en Ruth 2:1: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. La palabra hebrea, para Booz es moida. ¿Sabe qué significa? Redentor. Hermano, Ruth, había quedado viuda. La ley decía, hermanos, que un pariente cercano a la familia podría comprarla, podría redimirla, para que el nombre de su marido no quedara en el olvido, sino que pudiera levantar, hermano, hijos, que pudiera levantar una generación. Allá aparece Booz. Aunque no tengo tiempo para desarrollar la historia de Booz, porque tengo que enfocarme en el mensaje. Booz es tipo de Cristo. Lo que a primera vista parece ser una casualidad, muchas veces es la providencia divina, brindándonos oportunidades para tomar nuevos caminos que son como la luz de la aurora, que aumenta hasta que el día es perfecto. Booz, el redentor de Noemí, es tipo de Cristo, el redentor de nosotros. Si hay alguien que lo invitó a la iglesia, si hay alguien que lo invitó, jovencito, jovencita, a esta conferencia, no es una casualidad, es que alguien quiere presentarle a Booz, el verdadero Booz, que es Cristo. Aquel que pagó por usted y por mí, aquel que Job dijo: yo sé que mi redentor vive, aquel que dice la Biblia que nos compró con su sangre preciosa, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ella llegó allí y se encontró con su redentor, y su redentor, Booz, le dice en Ruth 2:12 lo siguiente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermano, Noemí y Ruth estaban sufriendo, habían perdido su esposo, sus hijos, su suegro, habían quedado económicamente en la quiebra. Eran mujeres solas en el pueblo de Israel. Las mujeres solas eran tipo de maldición, las rechazaban. Y ellas estaban desesperadas, como quizás hoy en día los jóvenes, las jovencitas están desesperados, están desesperadas, no saben qué hacer. Las noticias le abruman de alguna manera, la contaminación, llega la incredulidad, llega la duda, y los jóvenes están de alguna manera engañados. Los jóvenes están de alguna manera, hermano, derrotados, destruidos. Así como estaba Ruth y Noemí. Pero ellas no se desesperaron. Ellas llegaron al lugar que deberían llegar. Ellos llegaron bajo sus alas. ¿Qué significa estar bajo las alas de Dios? Dios no tiene las alas. Es una figura retórica para referirse a la protección. En la Biblia, hermanos,
Cada vez que aparecía bajo cuyas alas o las alas bajo, habla de protección, habla de cuidado. Nos hace pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le hablaba a Jerusalén allí en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y no quisiste? ¿Qué quiere decir estar bajo las alas? Estar bajo la bendición de Dios. Primero, ser salvo. Si usted no es salvo, usted no está bajo las alas de Dios. No crea, si usted es religioso, ay, Dios está conmigo, y se lee el Salmo 91 y abre la Biblia en el Salmo 91 y pone una vela. Eso no le sirve, eso antes es brujería. Eso no le sirve para nada. Estar bajo las alas de Dios es estar bajo la salvación. ¿Es usted salvo? ¿Realmente usted ha nacido de nuevo? ¿Ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Porque si no es así, usted no está bajo sus alas. Usted está bajo el maligno. Usted está bajo el sistema del mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Usted está en condenación, va camino al infierno. Pero hoy Dios quiere salvarle, pero hoy Dios quiere perdonarle y ponerlo bajo sus alas. La Biblia dice, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que cuando una persona es salva, hermano querido, Él nos libra de la potestad de las tinieblas y traslada al reino de su amado Hijo. Nos pone en un lugar de protección, nos pone en un lugar de bendición, de redención, de perdón, y es en Cristo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando un creyente se sale de la voluntad de Dios también, si usted ya es salvo, está bajo las alas de la protección de Dios. Pero también un cristiano, un creyente como Elimelech, como Noemí, que estaban en la voluntad de Dios, que estaban en la casa de pan, que estaban en la bendición de Dios, no entendieron el propósito de Dios con esta situación y se salieron de sus alas. Se sale de la voluntad de Dios, se sale de la cobertura del Señor. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estar bajo sus alas es estar bajo la cobertura de una iglesia local. ¿Es usted fiel a su iglesia? ¿Se somete usted a su pastor, jovencita, jovencito? ¿Se somete a las autoridades, a sus padres, como dice Efesios 6, capítulo 6, versículo 1? Porque si usted no está bajo esa autoridad, bajo esa cobertura, usted no está bajo las alas de Dios, usted no está bajo su protección. Estar bajo las alas de Dios se refiere a estar confiando en sus promesas, se refiere a estar creyendo en su palabra, se refiere en permanecer en su voluntad, se refiere a estar bajo sus alas, es estar en la iglesia, es estar caminando con Dios, es estar sirviendo a Dios, es estar en comunión con Él. Esto implica estar en obediencia a la Biblia, hermanos. Estar bajo las alas de Dios en sentido metafórico, se dice que Dios protege a su pueblo como un ave protege a sus polluelos con sus alas. Pero si un polluelo se sale de las alas de su madre, pues no va a haber protección. Cuando usted deja de venir a la iglesia, cuando usted deja de servir a Dios, de ganar almas, usted ya no está bajo la protección de Dios, ya no está bajo sus alas. Mírenlo, ¿sabe por qué Booz le dice a Noemí que ella había venido a refugiarse bajo las alas de Dios, bajo las alas del Señor? ¿Sabe por qué? Porque mire la declaración que Noemí hace, que Ruth le hace a Noemí. Ruth capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice, respondió Ruth. Ruth 1:16 en nuestro texto, quédense ahí, por favor. Dice la Biblia, la palabra de Dios, dice Ruth, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Mire, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, ¿qué dice? Iré yo. Y aquí está la clave. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, mire, será mi pueblo. Interesante esto. Y tu Dios será mi Dios. Esa fue la razón
Esa fue la convicción que llevó a Ruth a estar bajo sus alas. ¿Está usted bajo sus alas? ¿O está usted bajo las alas del conformismo, del materialismo, bajo las alas de la opresión, bajo las alas de la religiosidad? Porque el mejor lugar donde usted y yo podemos estar es bajo las alas del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que Ruth halló cuando se encontró bajo sus alas? Número 1, mire lo que dice el mismo texto, Ruth 2:12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido ¿a qué? A refugiarte. Lo primero que Ruth consiguió cuando se encontró bajo las alas del Altísimo, bajo las alas del Señor, fue refugio. Hermano, ¿qué haríamos bien, hermano, jovencito, jovencita, en mantenernos bajo las alas, bajo la protección de Dios? Porque allí es donde vamos a encontrar un refugio seguro. Nada hay seguro en este mundo, hermanos. Ni su casa es segura. Mire, muchas personas en estos tiempos de pandemia andan de allá para acá buscando. Hermano, no busque más. El refugio es Cristo. Ahí usted va a estar seguro. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:10, hablando de las alas. Dice que Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que lo guardó como la niña de tus ojos, y como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, lo toma, lo lleva sobre sus plumas. Así como Dios, hermanos, le prometió a Israel que Él los iba a guardar. ¿Sabe por qué? Porque estaban bajo sus alas. Fuera de las alas de Dios, fuera de la protección de Dios, no hay refugio seguro. Muchos se refugian en el materialismo, muchos se refugian en su trabajo, muchos se refugian en sus jefes, muchos se refugian en hombres. Pero la única forma en que usted, mis hermanos, sus hijos, sus hijas, sus padres van a estar seguros, van a ser bajo sus alas. No hay otro lugar, hermanos. Miren lo que dice ahí mismo, Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El Dios eterno, el eterno Dios, ¿es tu qué? Es tu refugio. Y acá bajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Usted y yo tenemos que estar, hermanos, bajo sus alas, porque es bajo sus alas que vamos a encontrar un refugio seguro. ¿Está usted en inseguridad? ¿Tiene inseguridad económica, familiar, sentimental, jovencito? No ande refugiándose en otros jóvenes o en otra jovencita. Refúgiese en el Señor. ¿Sabe, jovencita? Usted que es soltera y se preocupa mucho por con quién se va a casar, debería esconderse, debería refugiarse bajo las alas del Señor, para que cuando el hombre que Dios tenga preparado para usted, primero encuentre a Dios, que es su refugio, y luego le encuentre a usted. No empiece, hermana querida, a ofrecerse. Usted es una hija de Dios. Usted no, hermana, usted es una hija de Dios, comprada con la sangre de Cristo, nuestro Redentor. Refúgiese debajo de sus alas, porque allí usted va a encontrar amparo. Dice el Salmo 57, versículo 1. El salmista dice aquí: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Si hay algo que tenemos que hacer la iglesia hoy en día, hermanos, es estar seguros bajo sus alas, porque bajo sus alas vamos a encontrar refugio seguro. En un sentido metafórico, las alas hablan de protección. La Biblia dice: cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, versículo 7. Lo que mejor debemos hacer es buscar, hermano, no una salida mundana, no una solución a esta situación, sino estar bajo sus alas. ¿Está usted bajo las alas del Señor?
¿Se está usted congregando fielmente? ¿Está usted leyendo su Biblia o dejó de hacerlo? ¿Está usted ganando almas? Pastor, pero es que vea la pandemia. Mire, de todas maneras, con pandemia o sin pandemia, usted sale al supermercado a comprar. Si sale al super a comprar, ¿por qué no sale a ganar almas? Oye, es que me van a infectar. Mire, yo conozco personas aquí en nuestro país que se han infectado desde la misma casa. ¿Cómo? No sabemos. Conozco ganadores de almas y déjeme decirle que la mayoría de nuestros ganadores de almas de esta iglesia son jóvenes como su servidor. Pero ¿sabe? ¿Cuál es la risa? Hay un espíritu de incredulidad aquí, hermano, y yo no los veo enfermos. Ahora, si se enferman, algo le inyectamos, hermano, pero hay que seguir adelante. ¿Sabe por qué estamos seguros? Porque estamos bajo sus alas. Qué bendición, hermanos, es tener la protección de Dios. Salmo 63, versículo 7, búsquelo ahí. Busque la palabra de Dios rápidamente. Salmo 63, 7, dice la Biblia: porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Él es nuestro socorro, hermano. Es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. No se esconda, no busque más. Refúgiese en el Señor. Un salmo que muchas veces ha sido muy mal interpretado. Dice la Biblia: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91, 4. El salmista describe el cuidado y la protección de Dios en términos de sombras, en términos de alas. Salmo 17, 8 dice la palabra de Dios: guárdame como a la niña de ¿quién? De tus ojos, y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hermano, qué ternura como Dios se expresa hacia nosotros como la niña de nuestros ojos. Hermano, es la pupila que uno protege con mucho cuidado. ¿Usted se ha metido sus dedos en el ojo? ¿Usted se ha metido los dedos en su ojo, hermano? Claro, por eso usted los cuida. Claro, hermanos, la Biblia dice que Dios con ternura expresa hacia nosotros, hermanos, de su protección, de su mucho cuidado. La acción del ave de esconder sus pollitos bajo su plumaje. Qué lindo es nuestro Dios. Yo no entiendo por qué tantos jóvenes, hermanos, se la pasan buscando y mendigando amor aquí, y buscando en el mundo, y buscando allá en el pecado, en el Facebook, las sabiendas que nosotros tenemos un refugio seguro bajo sus alas. ¿Qué más fue lo que Ruth halló cuando se encontró bajo sus alas? No solamente encontró un refugio seguro. Número 2, miren lo que dice Ruth 2:9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ruth capítulo 2, versículo 9 dice: mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas que, hermano, sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vea el versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de ¿qué, hermano? De comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que ¿qué? Hasta que se sació y le sobró. No sé cómo sería la vida de Ruth y Noemí después de que quedaron sin sus esposos. Yo creo que había hambre, hermanos. La Biblia dice que había hambre en el versículo 1. Pero como ellos llegaron allí, volvieron a llegar a Belén, se encontraron con Booz, tipo del Salvador, y él les dio agua para beber, y él les dio comida, hermanos, y se saciaron. ¿Sabe qué fue lo segundo que Ruth halló cuando se encontró bajo sus alas? No solamente refugio seguro, sino número 2, una satisfacción verdadera. Cuando estamos bajo sus alas somos satisfechos. Mire, hermano, tristemente, hoy en día hay gente que no entiende la situación espiritual. Cuando Dios echa a Adán y a Eva del huerto del Edén, allí en Génesis 3:24, Dios los echó por causa del pecado y puso querubines y una espada que se revolvía allí para cuidar que nadie entrara. El camino hacia el cielo estaba cerrado y Dios los echó. Desde ahí, hermano, el ser humano tiene un vacío en el corazón. Por eso es que el ser humano quiere, y especialmente los jóvenes que no entienden esto,
Usted, joven, anda buscando llenar ese vacío, esa insatisfacción con el pecado, con la inmoralidad, con las drogas, con el alcohol, con las malas amistades, y al final, al cabo, usted no va a llenar. Siempre va a haber una insatisfacción. Siempre. Pero yo conocí a Cristo, hermanos, un poco más de los 20 años. Y había querido llenar este vacío con pecado, con maldad, y nunca lo pude llenar. Siempre salía insatisfecho, siempre salía con un vacío. Pero cuando un ganador de almas me encontró, y Dios me encontró, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él me predicó el evangelio. Yo reconocí que era un triste pecador, que iba camino al infierno, pero supe que Cristo me ama y que lo demostró dando su vida en la cruz. Y yo ese día creí en Cristo. ¿Y sabe qué, hermano? Ese día tuve una satisfacción verdadera. ¿Sabe por qué ningún ser humano, ningún joven puede llenar ese vacío? Porque ese vacío es tan grande que el único que lo llena es Dios. Nadie más. No son las drogas, no es el pecado, no es la maldad, no es el pecado, no es el dinero. Es Cristo. Es su presencia. Cuando Noemí llegó a cuando Ruth y Noemí llegaron a Booz y ellos se refugiaron bajo las alas del Señor, ellas tuvieron agua cuando tenían sed y tuvieron alimento cuando tenían hambre. Cristo dijo: el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Lo que usted está buscando no es religión. Lo que usted está buscando y lo que usted necesita es a Cristo. Él dijo: que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También en Juan 6:35 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Joven, no ande buscando en un lugar donde no va a tener satisfacción verdadera. El pecado, la inmoralidad, quizás le dan a usted una satisfacción momentánea, y después, tristemente, ese pecado le va a arruinar, le va a destruir su vida, va a recibir enfermedades, embarazos no deseados, va a terminar el propósito que Dios tenía con su vida. No, ese pecado, esa maldad no satisfacen verdaderamente. Solo Cristo satisface. La Biblia dice en el Salmo 16:11: me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Solamente en la presencia de Dios puede llenar ese corazón tan vacío. Dice la Biblia: delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe, hermanos? Que cuando estamos bajo sus alas tenemos una satisfacción verdadera, una satisfacción tan amplia, un gozo inefable, una paz que sobrepasa todo entendimiento, un amor que excede todo entendimiento, que nos alcanza para llenar a otros. Miren lo que dice Ruth 2:18. Dice la Biblia que ella tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado, ¿qué, hermano? Y se lo dio. Hermano, ella quedó saciada. Noemí estaba bajo las alas del Señor, estaba bajo sus manos, bajo sus alas, bajo sus manos. Y ella fue saciada. No solamente fue saciada, como dice el Salmo 23, mi copa está rebosando, sino que alcanzó también para que esa bendición alcanzara a su suegra Noemí. Joven, si usted entendiera que bajo sus manos, bajo sus alas, tenemos satisfacción verdadera, no estaría buscando de aquí para allá, y haría que su familia fuera diferente. Varón, hombre de Dios, usted y yo tenemos que venir a la presencia de Dios y buscar una satisfacción verdadera. El mundo no satisface, el sexo ilícito no satisface, la maldad, el materialismo no satisface. Solo mi Dios satisface cuando estamos bajo sus alas. Pero hay una tercera cosa
también que Ruth halló cuando se encontró bajo sus alas. Esa la encontramos en Ruth 2:13. Ruth 2:13 dice la Biblia: y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella dijo: porque me has ¿qué? Consolado. Hoy en día, en medio de tanta crisis, de tantos problemas que hay, la gente está buscando un consuelo. La gente por eso va al psicólogo, la gente va al psiquiatra, y algunos más locos van al veterinario. Están tan desesperados, hermanos. Pero lo que usted necesita, no solamente, hermano querido, es un refugio seguro, no solamente es una satisfacción verdadera, sino que cuando estamos bajo sus alas tenemos un consuelo constante. Un consuelo. Quizás usted se toma una medicina para poder dormir, pero nosotros, los que estamos bajo sus alas, decimos lo que dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiado. Quizás una persona, una pareja le consuela por un momento, pero mi Dios consuela constantemente. La palabra griega para consolar es la palabra griega parakletos, llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o la adaptabilidad para prestar una ayuda. ¿Sabe que nuestro Dios es nuestro consolador? Esa palabra griega parakletos aparece en 1 de Juan 2, cuando dice: nuestro abogado, Jesucristo el justo. El Señor Jesucristo siempre está para ayudarnos, siempre está para prestarnos de su consuelo. Muchas veces esta palabra paracleto se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, o a un defensor, o a un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro. Un intercesor. Tenemos un intercesor constante, alguien que siempre nos ayuda, alguien que siempre nos consuele, y ese es nuestro Señor. También se le atribuye la palabra consolador, se le atribuye la palabra consolador al precioso Espíritu Santo. El consolador, enseña ahí el Evangelio de Juan, el paracleto. Hermano, un sentido más amplio significa alguien que socorre, alguien que alivia la pena. ¿Tiene usted angustias? ¿Tiene usted desespero? Hay alguien que quiere aliviar su pena, y ese es el Señor. Pero para que usted alivie esa pena, debe estar bajo sus alas, debe estar bajo su mano. Fuera de Él no puede. Él va a aliviar la pena, Él va a aliviar la molestia, Él va a aliviar la fatiga. ¿Se puede imaginar Ruth y Noemí cómo estaban? ¿Cómo sus corazones estaban quebrados después de que se murieron los 3 varones? ¿No cree que había dolor? Ella misma declaró que estaba en amargura de corazón. Noemí dijo que estaba en amargura. Pero nuestro Dios, con su aceite precioso, con esa presencia del Espíritu Santo, Él quiere mitigar su dolor. Él quiere de alguna manera, hermano, ayudar y oprimir el ánimo. Dice la Biblia en Hebreos 13:5: sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, ¿sabe qué dijo? No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando llegamos y nos refugiamos bajo sus alas, cuando usted pone su fe en Cristo, y hermano cristiano que se ha salido de la voluntad de Dios, tiene que volver, tiene que regresar y refugiarse y estar bajo sus alas, porque allí vamos a encontrar un consuelo constante. ¿A quién va usted en momentos de dificultad? ¿A quién busca usted para que consuele? Deberíamos buscar a aquel que realmente nos provee un consuelo constante. Y finalmente, hermanos, ¿qué fue lo que Ruth halló cuando se encontró bajo sus alas? Lo vemos en el versículo 14 del capítulo 2. Dice Ruth 2:14: y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella
se sentó junto a los segadores. Hermano, no sé cuántos tiempos, cuántos meses ellas invirtieron en caminar desde Moab hasta Belén. No se sabe cuánto esta pobre Noemí y Ruth especialmente estaba trabajando y angustiados de allí para allá, buscando el sostén, buscando refugio, buscando de alguna manera una satisfacción, buscando consuelo constante. Y cuando llegaron a su Redentor, cuando llegaron y estuvieron bajo sus alas, ella se sentó. Ella pudo descansar permanentemente. No solamente Ruth halló refugio seguro, no solamente halló satisfacción verdadera, no solamente halló consuelo constante, sino que encontró algo que muchos no han encontrado, y es un descanso permanente. La Biblia dice, hermanos, Cristo dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sabe qué es lo que produce carga? ¿Sabe qué es lo que produce desespero? El pecado. Cuando uno llega a Cristo, hermanos, y nuestros pecados son perdonados, es como si se le quitara una carga que tenemos. ¿Recuerda cuando usted llegó a Cristo? Ahora, si usted no experimentó esto, hoy tiene que ser el día de su salvación. Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estaba hablando con alguien que asiste a una iglesia adventista, donde ellos son ascetistas, creen en la salvación por obras, y ellos dicen que el sábado hay que guardarlo porque es el día de reposo. Y le pregunté a un hombre, le dije: venga, ¿está usted descansando en Dios? ¿Está usted tranquilo? ¿Tiene usted la seguridad y el descanso en Dios que si llegara a morir el día de hoy iría al cielo? ¿Sabe qué me dijo él? No tengo ese descanso. ¿Sabe? Porque la religión, un día de reposo no nos hace descansar. El reposo es Cristo. Solo Él produce descanso. La Biblia dice, y busque allí Efesios capítulo 2 versículo 6, refiriéndose a la salvación, refiriéndose a lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice la Biblia, Efesios 2:6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, nos sentamos. Eso habla de un descanso. Eso habla de lo que Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando venimos a Cristo, cuando estamos bajo sus alas, cuando estamos en la voluntad de Dios, vamos a tener un descanso permanente. ¿Dónde está usted yendo a refugiarse? ¿Realmente está usted bajo sus alas? ¿Realmente está usted bajo sus manos? Pues aquí está el Señor ofreciéndole que usted more bajo sus alas, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde se encuentra usted en estos momentos? ¿Realmente usted está bajo sus alas o está fuera de ellas? Porque si usted reconoce que está fuera de la voluntad de Dios, si usted no está en obediencia, muchacho, jovencita, hermano, hermana, es hora que volvamos a refugiarnos bajo sus alas. No hay otro lugar de refugio. No, hermanos, no hay otro lugar donde encontremos, hermanos, un refugio seguro. No hay otro lugar donde usted y yo encontremos satisfacción para nuestro corazón. No hay otro lugar, hermano querido, donde usted y yo encontremos consuelo constante. Y no hay un lugar donde usted y yo podamos entrar en un descanso permanente, si no es bajo sus alas. ¿Por qué no venir hoy a Dios y decirle: Señor, yo quiero estar bajo sus alas? Señor, bendice esta invitación.
Señor, yo te suplico que obres de una manera especial en esta invitación. Habrá alguien en esta hora que diga: pastor, yo quiero estar bajo las alas de Dios. Venga Dios, venga Dios. Dígale: Señor, yo quiero refugiarme, yo quiero estar bajo sus alas. Señor, perdona mi pecado. Yo quiero volver a mi iglesia. Yo quiero retomar mi servicio. Yo quiero volver a leer la Biblia. Yo quiero volver a congregarme. Yo quiero volver a someterme a mis padres. Yo quiero volver a refugiarme bajo tus alas. Venga Dios y hable a Dios. Usted dirá: pastor, yo no estoy bajo las alas del Señor. Yo tengo miedo de morir y ir al infierno. Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo, yo quiero animarle hoy a que pueda creer en Él. Usted tiene que saber, número uno, que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Número dos, usted tiene que saber que la paga del pecado es muerte, y que si muere va a ir al infierno por la eternidad. Pero la buena noticia es que Dios le ama y lo demostró enviando a Jesucristo. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tiene que hacer usted? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué hoy no recibe a Cristo como su Señor y Salvador para estar bajo las alas de Dios, bajo su protección, bajo su refugio, bajo su consuelo, bajo su descanso? Si usted quiere recibir a Cristo, si usted quiere tener la seguridad de su salvación, hable con Dios de la siguiente manera. Cierre sus ojos, incline su rostro, y si quiere tener la seguridad de su salvación, dígale a Dios: Dios mío, yo reconozco que he pecado, que merezco el infierno, pero hoy me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en el Señor Jesucristo. Creo que Él murió por mí en la cruz y que resucitó para darme la vida eterna. Sálvame, Señor. Quiero estar bajo tus alas de hoy en adelante. Pídaselo en el nombre de Cristo. Señor, gracias por este tiempo. Bendice esta preciosa iglesia. Bendice esta preciosa conferencia. Bendice al pastor, su familia. Bendice esta iglesia. Te ruego que añadas fruto. Gracias por la invitación que me hicieron. Bendice al evangelista Carlos Sauceda, a su esposa y a su familia. Gracias por la amistad. Gracias por la bendición que nos das. Gracias por esta bella oportunidad. Recibe la gloria, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.